Son las 2:23 de la madrugada, un domingo por la noche. Una hora en la que, bueno, el mundo político normalmente está durmiendo profundamente. Exacto. Pero a esa hora exacta, el medio argentino Infobae publica un artículo de fondo y asegura que el gobierno se está desmoronando víctima de unas peleas internas, pues, incontrolables. Y fíjate, 6 minutos después, 6 minutos, es que es tela. sí, a las 2:29 de la madrugada, ese mismo medio lanza otro artículo. Y este afirma que una gran figura política está lista, muy entusiasmada, para tomar el relevo y salvar la situación. Claro, y aquí te preguntas, ¿esto es una casualidad, fruto de, no sé, una redacción frenética nocturna, o estamos ante la maquinaria de una narrativa política calculada al milímetro? Pues de eso va nuestra inmersión de hoy. Vamos a desmontar todo el decorado de esa madrugada. Vale, vamos a desgranar esto porque tenemos un material que es, o sea, un bisturí. Totalmente. Tenemos sobre la mesa un texto muy agudo de Gustavo Arabia. Él disecciona críticamente cómo se construyen estas narrativas mediáticas. Nuestra misión hoy es entender la arquitectura de la información. O sea, cómo dos artículos publicados con 6 minutos de diferencia pueden coordinarse de esta manera. Para crear una realidad política súper específica, sí. Eso es. Pero a ver, antes de meter las manos en toda esta maquinaria, quiero hacer una pausa y dejar algo meridianamente claro para quien nos escucha. Importantísimo esto, sí. Fundamental. En las fuentes de hoy se habla de figuras políticas reales de Argentina, Javier Milei, Mauricio Macri, Alberto Fernández, y obvio tienen una carga política innegable. Claro. Pero nuestra misión aquí, o sea, en este análisis, es estrictamente periodística. No tomamos partido, cero. Ninguno. No respaldamos a los políticos mencionados, ni a los medios, ni estamos haciendo nuestra la visión del autor del texto, ¿eh? El único objetivo es abrir el capó de las noticias y ver cómo diablos funciona el motor. Es que esa aclaración es vital, porque, a ver, lo que está en juego aquí no es si una ideología es mejor que otra. Lo que nos importa es cómo entrenar nuestro ojo crítico frente a todo este exceso de información que consumimos a diario. Ya, porque esto pasa en todas partes. Exacto. No es solo política argentina. La forma en que se construye una realidad paralela en los medios obedece a ciertas reglas, ciertos mecanismos psicológicos, y una vez que los ves, ya no puedes dejar de verlos en ningún titular. Madre mía, es que es tal cual. Pues pongámonos en situación. Tenemos dos firmas periodísticas, dos historias que parecen inconexas, pero que según nuestra fuente componen el guión de un único spot de campaña. Vamos con el primer artículo, el de las 2:23, que firma Ramón Indart. Vale, El titular nos pinta a un presidente, a Milei, aislado en la residencia de Olivos, básicamente viendo cómo sus confidentes se destrozan entre ellos y enviando mensajes de WhatsApp que nadie obedece. un caos, vaya. Claro, y lo que estamos viendo ahí es lo que, bueno, en psicología de la comunicación llamamos framing o encuadre. El famoso encuadre. Eso es, el autor no te está dando datos, te está construyendo una atmósfera. Es la clásica estructura de un drama de palacio. O sea, te preparan el terreno emocional. Totalmente. La tesis fundamental que meten en la mente del lector es la desintegración. La semilla que plantan es que ese gobierno ya no puede gobernarse a sí mismo. Y justo cuando el lector termina de tragar esa sensación de, no sé, de caos absoluto, ¡boom! 6 minutos después entra la segunda nota, la de Patricio Tesei, y el framing gira 180 grados. De repente ya no hay caos. Nada de caos. Te presentan un informe casi militar, súper optimista, desde el búnker de Mauricio Macri y su partido, hablan de teléfonos sonando, bases movilizándose y una alternativa que describen textualmente como racional y territorial. Y lo fascinante aquí es que el contraste es el mensaje en sí mismo. O sea, la segunda nota no funcionaría sin la angustia que te ha generado la primera. Ostras, claro. La tesis de la fuente es que una nota necesita a la otra. Existe una red de seguridad lista para desplegarse justo donde el gobierno actual falla. A ver, espera un segundo porque voy a hacer de abogada del diablo. Dime. ¿No estamos siendo un poco conspiranoicos? O sea, en una redacción digital enorme, de madrugada, ¿no es normal que dos periodistas suban sus artículos programados sin que haya un, no sé, un genio del mal coordinándolo todo? A ver, si nos quedáramos solo en la hora de publicación, podríamos darle el beneficio de la duda a la casualidad. Ya. El problema viene cuando analizas la dependencia argumental entre los dos textos. No hay un salvador si previamente no convences a la audiencia de que hay una crisis brutal. Claro, necesitas el problema para vender la solución. Exacto. Y al revés,
Contar una crisis de gobierno no le sirve de nada a la oposición si no presentas al sustituto al instante. Es un mecanismo que te exige ver las notas como piezas separadas, pero en realidad son simbióticas. Es que esto es literal el guión de una película de Marvel. ¿Cómo así? Pues piénsalo. El guionista obliga al villano a, no sé, a reventar la ciudad en la primera escena. Tiran los rascacielos, hay fuego por todas partes, el caos tiene que ser insoportable, ¿no? Sí, sí. Porque si la ciudad funciona genial y la gente está tomando un café tranquilamente, el superhéroe no tiene ningún motivo para aterrizar haciendo un cráter en el suelo en la segunda escena. Quedaría ridículo. Haría el ridículo total. La primera nota tiene que demoler la ciudad de narrativa para que el Salvador pueda aterrizar sin parecer un oportunista. Es una analogía perfecta. Pero vamos a los hechos reales. ¿Qué motivó todo este supuesto drama de Palacio en primer lugar? Vale, sí, los hechos comprobables. Porque la fuente limpia el artículo de todos esos adjetivos y rumores anónimos y revela algo muy fuerte. ¿El qué? Que toda esta mega crisis se sostiene sobre 3 datos verificables. Solo 3. Madre mía. ¿Cuáles son? El primero, que el asesor Santiago Caputo acusó en redes a Martín Menem de llevar una cuenta anónima. Vale, un roce en Twitter. El segundo, que Menem lo desmintió categóricamente frente a su bloque. Y el tercero, que el propio presidente Milei dijo en una entrevista en el canal Neura que todo esto era, palabras suyas, prefabricado. O sea, ya está. ¿Ya está? Todo lo demás son estados de ánimo y fuentes que no tienen nombre. ¡Ostras! 3 anécdotas de redes y desmentidos. ¿Y con eso te montan una crisis institucional de madrugada? Así es. Y esto nos lleva a la anatomía de lo que la fuente llama operaciones. Técnicas súper específicas para manipular. Pues vamos a meter la lupa ahí porque es digno de estudio. Empecemos por la primera operación. O sea, el artículo habla de crisis total, pero tienes el desmentido directo del mismísimo presidente del país diciendo que no hay crisis y ofreciendo un vídeo para demostrarlo. ¿Qué haces con eso? Pues a ver, éticamente ese desmentido debería ser el titular, o al menos el primer párrafo. Claro. Pero aquí aplican la técnica de enterrar la refutación. El desmentido de Milei lo meten en el segundo párrafo casi escondido. ¡Qué fuerte! ¿Pero por qué esconderlo en el segundo párrafo y no directamente borrarlo del texto? Es que si lo omites del todo, te acusan de mentir o de mala praxis periodística. Ya, te pillan rápido. Claro. Al incluirlo en el texto, mantienes una fachada de objetividad, pero al poner el titular apocalíptico arriba del todo, te aseguras de activar las emociones del lector primero. Claro, cuando el ojo llega al segundo párrafo, tu cerebro ya se ha creído la crisis. Exactamente. El desmentido ya no se lee como un hecho, sino como la excusa de un líder desesperado. Es como si en un juicio dejas que el jurado escuche un rumor horrible y luego el juez dice, por favor, olviden eso, el daño ya está hecho. Totalmente. Pero ojo, que si esconder la verdad es grave, lo de las encuestas es de ciencia ficción. Operación 2. Los números sin origen. En la segunda nota dicen que hay un 31% de intención de voto para Macri. Un 31% sí. ¿De dónde sacan ese número exacto? Pues de la nada. ¿Cómo que de la nada? Ese es el gran hallazgo. La fuente señala que ese número sale de una encuesta anónima que, y cito, circula en las oficinas del Partido PRO. En las oficinas. ¡Qué maravilla! No hay consultora, no hay metodología, no hay margen de error. A ver, hagamos un inciso aquí. Para que una encuesta valga para algo, necesita margen de error y una ficha técnica, ¿no? Por supuesto, es la diferencia entre estadística y magia. Es un número fantasma. Pero claro, sueltas ese 31% en un titular y ya anclas el número en el debate público. La gente en la calle acaba hablando de ese 31. Has dado en el clavo. Pero espera, que la cosa empeora. Porque mientras publican ese número fantasma, la fuente nos muestra que sí había datos reales circulando. ¿Había encuestas de verdad? Sí, había una encuesta de Subán Córdoba de ese mismo periodo, de abril y mayo de 2026, y los datos reales decían que Macri tenía apenas un 9,9% de voto seguro. De 9 a 31 hay un trecho, ¿eh? Y no solo eso, tenía un 56,8% de rechazo total, y el estudio advertía que no lograba captar votos fuera del espacio de Milei. Y aquí es donde se pone realmente interesante, y te lanzo la pregunta. Si un medio tiene acceso a una encuesta rigurosa, con 2.000 casos, que es la de Subán Córdoba, ¿por qué elige publicar un número anónimo de un pasillo?
¿No es cargarte tu propia credibilidad? A ver, es un riesgo enorme, sí, pero si tu objetivo es consolidar la narrativa del El Salvador, pues la encuesta real te hunde el guión. Claro. Así que ignoras el dato real y publicas el rumor que te viene bien. Tela. Y esto nos lleva a la tercera operación, que es tener una doble vara de medir increíble, porque dentro de la misma nota hacen un cherry picking, o sea, una selección a dedo que es esquizofrénica. Sí, el uso de la encuesta de Jacobe. Cuéntame esto porque me voló la cabeza. Fíjate, usan ese estudio oficial de Jacobe para decir que Milei tiene un 55,6% de imagen negativa. Vale, hasta ahí bien. Es un dato para justificar la supuesta crisis. Claro, pero lo que ocultan es que en esa misma encuesta, en la misma, el señor Macri tiene un 57,3% de imagen negativa Ostras. y solo un 16,5% de positiva. O sea, el presunto salvador tiene más rechazo social que al líder al que se supone que va a rescatar. Exactamente. Tienen el documento en la mano, cogen el dato que ataca a su objetivo y censuran el dato que hunde a su candidato. Y luego van y comparan a Milei con el gobierno de Alberto Fernández. Ah, sí, la cuarta operación. Que decían que la crisis era comparable a la de Alberto Fernández. ¿Y de dónde salía ese diagnóstico tan profesional? Pues según el texto, del, y cito otra vez, entorno del PRO. Fantástico. Presentan el deseo político de un rival como si fuera un análisis objetivo. Y de nuevo, ignoran la encuesta real de la Universidad de San Andrés. ¿Y qué decía esa encuesta de San Andrés? Pues que Milei tenía un 37% de aprobación en ese momento. O sea, 16 puntos por encima de Alberto Fernández. Madre mía, la desconexión con la realidad es brutal. Pero es que, si dejamos las encuestas a un lado, donde esta narrativa se choca de frente contra un muro, es con la actividad del gobierno. La operación 5, sí. O sea, el diagnóstico de las 2 de la mañana era que el gobierno estaba paralizado, que no podían avanzar por las peleas. Ese era el pilar central, claro. Porque sin un gobierno paralizado no necesitas a un salvador. Lógico. Pero esa misma semana, en el mundo real, el partido oficialista estaba avanzando con leyes súper importantes en el Congreso, ¿no? Eso es. La ley hojarasca, la de zona fría, el tema de patentes, leyes clave. Y aquí viene el dato demoledor que la fuente resalta. ¿Sabes quién le dio los votos de quórum al gobierno esa semana? Déjame adivinar. El mismo partido que, de madrugada, filtraba a la prensa que el gobierno estaba paralizado. El mismísimo. El PRO garantizaba el quórum en la vida real, mientras en la prensa se hablaba de parálisis. A ver, es que el descaro es... O sea, es como si alguien me dice que mi coche tiene el motor fundido y que lo tira a la basura, mientras esa misma persona va sentada de copiloto ayudándome a meter las marchas a 120 por la autopista. Es una imagen perfecta de lo que estaba pasando. Es alucinante. Pero bueno, vamos a la sección final. Porque si conectamos todo esto con el panorama general, entramos en los datos duros que destruyen por completo esta tesis de la madrugada. Sí, la macroeconomía. Porque para vender esta historia de apocalipsis, ambas notas omitieron algo fundamental. Los números oficiales, hablemos de eso, del año 2026, el año del supuesto caos. ¿Qué decía el INDEC y el Banco Central? Pues la fuente despliega aquí el corazón cuantitativo del análisis. Resulta que en abril de 2026 la inflación mensual era del 2,6%. 2,6, vale. Y la interanual estaba en el 32,4%, pero con una tendencia clara a la baja. El desempleo estaba en el 7,5%. O sea, unos números que, oye, marcaban una estabilización. Y ojo, la pobreza en el 28,2%. Además, el Banco Central llevaba una racha de 88 días comprando dólares, acumulando más de 8.000 millones. 88 días. Vale. Ahora cojamos la máquina del tiempo y vayamos a 2019. Al gobierno de Mauricio Macri, al que presentan como el gran Salvador Maduro. ¿Cuáles son los datos empíricos de ese pasado? Pues según detalla la fuente, con Macri la inflación subió hasta el 57%. 57. El dólar, que es clave allí, saltó de 9,75 pesos a 65 pesos. Una devaluación salvaje. Una locura. ¿Y el empleo y la pobreza? El desempleo llegó al 10,6% y la pobreza escaló hasta el 35,4%. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque la conclusión es aplastante. O sea, para que un medio llame alternativa racional al que dejó un 57% de inflación frente al que tiene un 32% a la baja, pues sinceramente necesita esconder los datos oficiales del INDEC en un cajón. Es que lo necesita.
Si ponen esos números sobre la mesa, la operación mediática se cae a pedazos. Totalmente. Y bueno, hemos visto de todo hoy. Hemos visto cómo una narrativa de crisis y salvación se puede empaquetar en 2 artículos sincronizados, usando encuestas sin nombre, enterrando las respuestas del presidente y ocultando las estadísticas reales. Esto plantea una pregunta importante, creo yo, y es una reflexión que va más allá del texto de Arabia. A ver. Si una operación política y mediática depende enteramente de que el público no tenga acceso o no recuerde los datos públicos, ¿qué nos dice esto sobre el debate público actual? Ya. ¿Están las campañas políticas diseñadas hoy para debatir ideas? ¿O se han convertido en arquitecturas del silencio, esperando que nadie tenga la energía de buscar los números reales? Qué gran pregunta para dejar a quien nos escucha. Es para darle una vuelta, desde luego. Siempre hay que leer buscando lo que falta en el texto, no solo lo que te ponen delante. Bueno, 1000 gracias por esta inmersión tan brutal. Un placer absoluto. Y a la gente que nos sigue, seguid cuestionando vuestras fuentes y no dejéis de buscar esos silencios. Nos vemos en nuestro próximo análisis de la información. Un saludo y hasta pronto.